esa adoración se puede lograr entendiendo la revelación absoluta que es Cristo en mí la esperanza de gloria. Es Cristo en este templo. Cuando usted eso se le revela en su espíritu, no hay liturgia, no hay esclavitud religiosa, no hay ley, no hay nada que lo pueda atar. Usted va a poder adorar al Dios y va a aprender con la ayuda del precioso Espíritu Santo que mora en usted a adorar a Dios en espíritu y en verdad, con su estilo de vida, con su forma de hablar, con su forma de pensar. Y ese es el llamado que Dios le está haciendo a la iglesia. Una necesidad de volverse a las Escrituras. Una necesidad de tener un claro conocimiento, como dijo Miqueas. No quiero holocausto ya, ni sacrificio. Quiero es misericordia y conocimiento. Conózcalo. No se conforme con lo que oye de Jesús en la radio, en internet. El internet está minado, minado de cristianismo. Cuidado, y también se desvía con ese cristianismo hasta raro que a veces cantan cosas que ni siquiera están en la Biblia, las canciones, personas que dicen cualquier loquetera, ¿me entiende? Pero usted agarre lo que escuche y llévelo anótelo y lo va a la Biblia. ¿Será eso lo que está diciendo? Y usted mismo lo investiga. Y el estudio de la palabra de Dios le va a llevar a usted a una victoria extraordinaria que no tiene nada que ver con lo que usted ha creído hasta ahora, que es el cristianismo. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Nada. Dios trata con su iglesia. Le hace ver su voluntad. Y la voluntad plena está en que nosotros conozcamos a quien nos rescató. Y el conocerle le va a llevar a una sola cosa, a enamorarse. Se va a enamorar porque no hay nada que se iguale a este que presenta la palabra de Dios como su Dios. No hay nada que lo pueda superar. Allí lo puede conocer y allí se va a enamorar. Ya hágalo. Llámese la atención a usted mismo y abra esa palabra. No, amado, la Biblia es bella, es hermosa, te da una información de la cual tú tienes que tener un entendimiento claro, por supuesto ayudado por el tierno y precioso Espíritu Santo en nosotros. Sin ese Espíritu usted no va a entender nada. Si no lo entiende, le voy a dar un consejo. Ore a Dios para que le dé su Espíritu. Arrepiéntase y para que le perdone y le dé su Espíritu y pueda entender esa extraordinaria palabra de Dios que está en la Biblia, pues. Levantó sacerdotes, un toro, hizo las vestiduras de los sacerdotes, hizo todo copiado de la ley, pero como le dio la gana, en el lugar que le dio la gana y como a él le dio la gana. Hizo también casas sobre los lugares altos, Jeroboam, e hizo sacerdotes de entre su pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Instituyó Jeroboam fiesta solemne, más adoración, en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne, copiado del judaísmo, de Levíticos y Números. Así hizo en Betel también, 2 toritos, ya ustedes saben, y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, fiesta solemne, y ahí quemar incienso y toda esa adoración la transformó en un engaño por su propio corazón, y a esa adoración es la que se refería la mujer samaritana. Ya que tú eres profeta, porque estás diciendo que yo tengo 5 maridos, lo identifica como profeta. Hasta ahora Jesucristo no se había identificado como el Cristo, más adelante se identifica con esta mujer gentil prácticamente como el Cristo. Pero ya que tú eres, explícame dónde es, aquí con los toros o allá con el templo que levantó Salomón. Y Jesús le aclara, mira hija, no es ni aquí con los toros porque ustedes no saben lo que adoran, ni siquiera es allá, porque nosotros que sí sabemos que adoramos, tampoco va a ser allá. Y es donde abre la brecha a la humanidad, y no solamente al mundo gentil, a su pueblo, a los judíos, que ahora es en espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿en qué templo? ¿En qué templo? Sigo en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 6, primero leí segunda, ahora es primera. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Otra vez, reconfirmando que esta es la adoración. Cristo en mí es el que me va a hacer vivir. Y ya yo no voy a estar con sacrificios, holocaustos, libaciones, ofrendas,
sino con una forma de adorar a Dios, como Jesús le dijo a la samaritana, en espíritu y en verdad, entendiendo que es mi vida, mi estilo de vida, mi forma de conducirme en mi trabajo, mi forma de conducirme con las personas, mi forma de conducirme con la congregación, mi forma de conducirme con las autoridades puestas por los gobiernos, mi forma de fe, lo que yo crea. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, hablándole Jesús a una mujer de Samaria. Y cuando se dirige a vosotros, está hablándole a esa samaritana, que 1000 años antes era el reino del norte. Y en la consolidación de los reinos de todas las 12 tribus, en David era Israel. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ellas no sabían lo que estaban adorando y los judíos sí sabían lo que estaban adorando, y es importante que nosotros hoy en día en este siglo, los gentiles que creímos en el Señor Jesucristo y que ya no somos gentiles, sino que somos parte de la familia de Dios, somos iglesia, también entendamos a qué se refiere esa adoración. Hay que irnos al desierto para conocer de la adoración a la cual se refería la mujer samaritana, que decía, aquí en este monte es donde tenemos que adorar a Jehová, al Padre. Y el Señor Jesucristo, como judío, decía, no, no es aquí, y no sabe lo que están haciendo. El libro Levítico era ya en Jerusalén, en el templo que Salomón había levantado, y que muchos siglos anteriores no era un templo, sino era el tabernáculo que Moisés había levantado en el desierto, y ese templo aún en el tiempo de Levítico estaba allí. Muy bien, yo quería era unificar criterios, pero no unificarnos entre la iglesia, sino con Dios. ¿Qué dice la Biblia de cuál era esa adoración? Y esa adoración que hoy está tan entrelazada con, por ejemplo, congregación, está tan entrelazada con un templo, está tan entrelazada con lo que es la palabra en el sentido correcto, iglesia, y en el sentido incorrecto la palabra iglesia, que se le asigna a templos, basílicas, catedrales, galpones, casitas, ranchitos o cualquier lugar que cualquier persona se le ocurra hacer un templo para Jehová. Ahí incluso le ponen hasta altares y púlpitos, haciéndolo como un lugar muy santo, ¿no? Le llaman hasta templo, o le llaman, mal llaman la palabra iglesia. Entonces es importante que nosotros, a través de la palabra de Dios y solo la palabra de Dios, unifiquemos estos criterios. Y voy a comenzar con la palabra adoración. ¿A qué se refería la mujer samaritana y a qué se refería Jesucristo? A esa adoración a la cual decía la mujer samaritana, y a esa adoración que Jesucristo le dijo, no, mira, ni aquí ni allá, llegará el tiempo que será en el corazón, en el templo que el mismo Dios ha fabricado, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Mire, cuando Jacob le quería levantar Jacob y hasta Abraham e Isaac también lo hizo en una oportunidad, quería levantar un altar a Jehová, la orden era no tallar la piedra. Tal cual natural, tomaban las piedras y levantaban lotes de piedra, natural como era la piedra, para que no fuera transformada por las manos del hombre. Eso lo hacían los patriarcas. Y cuando David, que era el que se inquietó en convertir el tabernáculo de Moisés en un templo de piedras, insistió, y el Señor le dice, mira, pero tienes la mano llena de sangre, ¿cómo vas a hacerme ese templo? Y le dio la oportunidad, fue a Salomón. Todo lo que había en el tabernáculo de Moisés, todo fue trasladado a ese templo. Y ahí está en la Biblia, no podríamos negar jamás el templo
ni el tabernáculo de Moisés, ni el templo de Salomón. Pero también no podríamos negar jamás que eran de los judíos, era del judaísmo. El judaísmo está en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, allí está el judaísmo. Entonces, para la palabra adoración a la cual se refería, esta adoración no era otra cosa sino sacrificios y holocaustos según el libro de Levítico. Fíjense, en el libro de Éxodo, Dios le da instrucciones al pueblo de Israel. Estoy hablando de Éxodo, eso significa un Israel en el desierto, recién sacado de Egipto, y una ley que le estaba dando. Y allí en ese libro, Dios le da una ley al pueblo en Éxodo. Y después le habla a Moisés y a su hermano Aarón para que ministren a estas 11 tribus restantes, todo el resto de Israel, entendiendo que Moisés y Aarón venían del linaje de Leví, y a este Leví, hijo de Israel, el cual fue al principio Jacob, hermano de las demás 11 tribus, Judá, Benjamín, Rubén, Gad, Simeón, etcétera, etcétera, Neftalí, todas las demás 11 tribus. ¿Lo quiera aprender mejor? Vaya hacia Génesis. Al final de Génesis, allí está la distribución de un Jacob convertido en Israel. Un Israel que llegó con 70 nada más a una nación llamada Egipto para resguardarse de una hambruna en esos tiempos sobre la tierra. Y entonces este Leví es asignado y apartado de las 11 tribus para que ministre a las 11 tribus en relación a todo lo que concierne a Dios. Y para ello, pues Dios le dio el tabernáculo, le dio la ley, le dio todas las herramientas y todo eso. Y le dio instrucciones precisas cómo hacer para adorar a Dios. Y esta adoración es la que menciona la mujer de Samaria. Y ya les voy a decir de qué se trataba. Sacrificios de ofrendas de paz, sacrificios por el pecado, sacrificios por la culpa, sacrificios por la expiación, sacrificios por la expiación del pecado, sacrificios por la expiación de la culpa, sacrificios de acciones de gracia. Después viene holocausto por la paz, por el pecado, por la culpa, por la expiación. Después a eso le agrega el libro de Levítico, fíjese usted, fiestas solemnes. Y le suma más holocaustos y le suma adicionalmente reuniones santas. Le suma congregaciones, le suma libaciones, le suma quema de incienso y le suma ofrendas. Imagínense usted, aquellos que les encanta la ley y me están escuchando, vuelva a leerlo y por favor no lo aplique a su congregación, porque nosotros somos libres de la ley por el sacrificio y el holocausto perfecto en la cruz del Calvario por nuestro amado Redentor Señor Jesucristo. Entonces, allí, ¿quiere conocer la ley? Vaya a Levítico. Y no solamente en Levítico, también dan instrucciones, le da Jehová instrucciones a Aarón y a sus hijos en Números. Entonces, todo ese conglomerado de órdenes de ley, de ley, no era una sugerencia, era una imposición de ley, encerraba lo que es la palabra adoración. Y todo eso se hacía en el tabernáculo de Moisés, que posteriormente Salomón lo convierte en un templo y es trasladado todo eso allí. Y no solamente eso allí, sino los sacerdotes también. Estos sacerdotes eran los que ministraban. Ahora, ¿qué sacrificios y holocaustos? Sacrificios y holocaustos. Bueno, animales en ofrenda para ser matado. Era una matanza. ¿Quieres saber de esa matanza? Está allí en Levítico y en Números. Está el altar de sacrificio y estaban los sacerdotes y llegaban el pueblo en pecado y hacían también ofrendas de paz. O sea, antes de pecar hago la ofrenda. Así lo hacían. Y eso eran recibir animales, recibir ganado. También en la ley está específicamente qué tipo de animales. Eran vacunos, ovejinos, no podían ser porcinos, era específico un tipo de ganado. Toros, becerros, ovejos, machos cabríos, carneros, específico. Ahí está en la ley. Entonces era una matanza constante. Eso era una adoración. Y sumado a eso, los holocaustos, las reuniones santas de los sacerdotes, o cuando Moisés convocaba una reunión, a todo el pueblo también se hacía. Entonces, esa era la adoración a la cual se refería la mujer de Samaria. ¿Por qué se refería? Hubo un tiempo específico donde Jeroboam, un siervo de Salomón, se le entregaron las 10 tribus y toda esa libación, ofrenda, holocausto, sacrificio,
todas esas reuniones santas, todas esas libaciones, todos esos sacrificios y holocaustos por expiación, ofrendas de paz, por el pecado, todo eso era resumido pues ahora en el templo que Salomón había levantado en Jerusalén, en todo el casco central de la tribu de Judá. Esta provincia de Judá, en el tiempo que le estoy hablando es una provincia, estaba consolidada en las manos de otra tribu llamada Benjamín y que se le entregó a un nieto de David llamado Roboam para que siguiera administrando a través de los levitas la administración al pueblo pecador, a pesar de que Jeroboam estaba encargado de las demás otras 10 tribus. Y por celo y miedo en su corazón a que le diera un golpe de estado, por celo, que no se reunieran las 10 tribus con aquellos judíos que estaban en Jerusalén, porque podrían volteársele, él se le ocurre levantar un toro, fíjese, levantó sacerdotes, un toro, hizo las vestiduras de los sacerdotes, hizo todo copiado de la ley, pero como le dio la gana, en el lugar que le dio la gana y como a él le dio la gana. Hizo también casas sobre los lugares altos Jeroboam, e hizo sacerdotes de entre su pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Instituyó Jeroboam fiestas solemnes, más adoración, en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes, ¿ve? Copiado del judaísmo, de Levíticos y Números. Así hizo en Betel también, 2 toritos, ya ustedes saben, y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, fiesta solemne, y ahí quemar incienso y toda esa adoración la transformó en un engaño por su propio corazón, y a esa adoración es la que se refería la mujer samaritana. Ya que tú eres profeta, porque estás diciendo que yo tengo 5 maridos, lo identifica como profeta. Hasta ahora Jesucristo no se había identificado como el Cristo, más adelante se identifica con esta mujer gentil prácticamente como el Cristo. Pero ya que tú eres, explícame dónde es, aquí con los toros o allá con el templo que levantó Salomón. Y Jesús le aclara, mira hija, no es ni aquí con los toros porque ustedes no saben lo que adoran, ni siquiera es allá, porque nosotros que sí sabemos que adoramos, tampoco va a ser allá. Y es donde abre la brecha a la humanidad, y no solamente al mundo gentil, a su pueblo, a los judíos, que ahora es en espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿en qué templo? ¿En qué templo? Ahora mire, yo antes de decirle en qué templo, voy a seguir mencionando esta adoración. En Levítico 23, lo voy a leer, verso 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrendas encendidas a Jehová, holocaustos y ofrendas y sacrificios y libaciones, cada cosa en su debido tiempo, con mucho orden. Lo hacía el judaísmo y hasta los israelitas. Lo hacían perfecto. Lo hacían perfecto. Qué triste ver que cuando nosotros queremos, lo he visto mucho, copiarnos de la ley, lo hacemos con tanta mediocridad. El que le gusta hacer ley en sus congregaciones, lo hacen con tanta mediocridad. Yo he visto templos que se están torciendo, los techos torcidos y las paredes todas rotas. No. Si viera el libro, usted quiere ser un templo, bueno, vaya al libro de Levítico, usted está en la voluntad, puede hacer lo que quiera, cada uno de nosotros puede hacer lo que quiera, pero vaya a Levítico y tome la excelencia por la cual allí está el templo que Jehová mandó a levantar. Y toda la excelencia del sacerdocio y toda la excelencia de cada uno de los utensilios, la excelencia absoluta, allí está. Pero no haga el ridículo haciendo un templo como usted quiera, como Jeroboam. Yo le hago una sugerencia mayor. Agarre a Jesucristo, métalo en su corazón y olvídese del templo. Y olvídese de todo este judaísmo y tome a Jesucristo, que Él le hace libre de la ley. Aleluya. Le hace libre de la ley, de todos sus estatutos, de todo. No hay un artículo que Jesucristo no haya abatido. No hay uno, porque Él vino a cumplir toda la ley en Él. Entonces dice Levítico 23, verso 38, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Y ahí está la orden, aquí y así de esta forma. Tú, listo, sacrificios y holocaustos y ofrendas.
Resumen, adoración. ¿Por qué lo resume este hermano? Porque dice que es adoración. Mire Miqueas 6. Lo voy a decir para que usted vea por qué digo que es adoración. Miqueas 6 ya no está en el tiempo de Josué ni el de Moisés. Miqueas 6 ya está finalizándolos casi en la deportación a Babilonia de todo Israel. Por eso hay que conocer el Antiguo Testamento, conocerlo y entenderlo. Y no hacer simbología, fantasía y esoterismo, ni misticismo del mismo, ni darle significado raro. No, ahí está clarito, bien clarito lo que Jehová estampó. Y alinearlo a Jesucristo y compararlo a su nueva vida en Cristo Jesús. Eso es todo. Para ello está un ejemplo típico de la iglesia. ¿Cómo ser mejor iglesia? Vaya al Antiguo Testamento y conozca a Israel para no hacer lo que ellos hicieron. Como dijo Jesús, mire, óiganlo, pero no hagan como ellos. No hagan como ellos. Es para hacer como ellos no hicieron. Y lo que ellos hicieron, no hacerlo. Para eso está el Antiguo Testamento allí. Miqueas 6 ya estaba en el desorden, ¿no? Israel y Judá, las dos tribus. Miqueas 6, ponga atención, esa era la adoración, no solamente de los samaritanos con algo que no sabían, sino de los judíos con algo que sí sabían. En Miqueas 6, el profeta exhorta a Israel diciendo así en el verso 1, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes simientes de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y alterca con Israel. Ahí está. O sea, está bravo. Dios está bravo con Israel. En el verso 6, vean por qué. ¿Con qué pregunta el profeta Miqueas? Es importante relacionar cada profecía a lo que en realidad se refiere. Es por eso que el claro entendimiento de la palabra de Dios es esencial en el cristianismo, para no hacerlo místico ni esotérico. Voy con una palabra más profunda y más peligrosa, no convertirla en hechicería ni en brujerías evangélicas, entre paréntesis. Dice, oíd montes, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Dice Miqueas 6, capítulo 6, verso 6. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Sigue preguntando Miqueas, el verso 7. ¿Se agradará Jehová de millares de mis carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Hablando de libaciones, porque el vino y el aceite se ofrendaba acá en toda la esencia del judaísmo como ofrenda a Jehová. Era una forma de adoración. Y aquí estamos hablando de sacrificios, libaciones y holocausto, específicamente como lo tomé del libro de Levítico, capítulo 23. La Biblia habla sola. Ella se responde solo. Y después dice, Miqueas 6, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ya Miqueas, ya finalizando la historia de Israel y casi a punto de venir Zacarías y Malaquías para que 430 años posteriores llegara nuestro Señor Jesucristo a la tierra, ya estaba alertando de esos libaciones, ofrendas de aceite, ofrendas de vino, sacrificios y holocaustos que son adoración, que era la adoración a la cual se refería la mujer samaritana y el mismo Señor Jesucristo. Y Oseas, en el capítulo 6, otro profeta menor, específicamente a Judá, porque ya Israel estaba acabado cuando Oseas. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿O qué haré a ti, oh la casa de Judá? Pregunta Oseas en el verso 4. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Estoy leyendo. Dice el 5, por esta causa los corté por medio de los profetas, con la palabra de mi boca los maté, y los juicios serán como luz que sale. Ahora viene el 6,
Oseas 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios, oiga bien, y conocimiento de Dios me sirve más que holocausto. Vamos desviando lo que es la palabra adoración, según lo entendía la samaritana y según la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a cuando ella se refería de esta adoración, ya Miqueas y Oseas lo están desviando a otro tipo de adoración que el Señor quería, porque los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios, las libaciones, ya Dios se había dado cuenta que habían hecho burla de ello. Durante todos esos siglos habían hecho burla. El pueblo y los sacerdotes. Hay una exhortación pero fuerte de Jehová a través del profeta Malaquías al sacerdocio, a todo lo que era el sacerdocio. Me da mucha risa porque toman de allí un verso aislado para aplicar un artículo de la ley a conveniencia. ¿Aló? Sí, ahí toman un verso muy aislado para conveniencia de un artículo de la ley. Uno solito lo toman ahí, y es el único que creo que lo toman a conveniencia. Pero no saben, si leen todo el libro de Malaquías, se darán cuenta que estos sacerdotes, con ese solito artículo, estaban haciendo desastres como lo hacen hoy, por conveniencia, errando en las escrituras, a veces por ignorancia y otras veces por viveza, y no aplicaban el resto de la ley sobre ese artículo. Por ejemplo, cuando llamaban los sacerdotes a este diezmo que entregaban en Malaquías 3:10, lo traían como adoración, ofrendas, sacrificios de primicia, holocausto, todo eso. Entonces, pero si tú vas a la ley, también dice que hay una constitución armada para una nación nueva diciendo, mira, pero ven acá, tú vas a tomar una parte de esto, porque te lo doy, pero el resto tú lo vas a retribuir como obra social al pueblo, lo vas a retribuir, por supuesto, dando la ley Dios en Israel, entendiendo todas las guerras que venían posteriores, empezando por los amorreos y terminando con Gaza, que está ahorita de guerra. Escuche bien, desde los amorreos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se posó en el desierto y entró a la tierra que Dios le había prometido leche y miel a su tatara, muchas veces abuelo, Abraham. Y desde esa primera guerra hasta la guerra de hoy en Gaza, todavía existe esa ley. Pero esas ofrendas, esas primicias y todo eso que como adoración el pueblo de Israel lo entregaba a los sacerdotes y esos diezmos, también la ley dice que debe ser retribuida como obra social a los huérfanos y a las viudas, porque eran una nación de guerra. Era una nación de guerra y todavía es una nación de guerra. Y hay una constitución allí que no es la constitución de un país, es la ley de Moisés. Y entonces toma lo que vas a tomar, lo que necesitas para vivir y retribuye el resto a la nación. Dásela a las viudas, dáselo al huérfano, dáselo al menesteroso, atiende a los paralíticos, atiende a los que necesitan la silla de ruedas, que vienen de las guerras sin pies, sin manos, atiende a la asistencia social, la asistencia médica. Ahí está en el libro de Levítico. Veo que no nos agarran todo. Vio que no nos agarran todo, agarran en la parte conveniente. Entonces le roban a Jehová, y ese robar los diezmos no se refería al pueblo, se refería a los sacerdotes. Aló, sí, léalo bien. Para que pueda entender Malaquías 3:10, lea Malaquías todo, no aísle verso. Estoy hablando de un artículo. Muchísimos, hay muchísimos, y eso era parte de la adoración también. Y esa era la adoración en que se refería a ello. Y que ya Jehová estaba desviando y que Jesucristo vino a finiquitar. Por acá por las redes, YouTube, nuestro canal YouTube, Red Filadelfia, gracias por compartir este video, darle a me gusta, suscríbase a nuestro canal ya que mostró interés pues en ver este video. Si está en Facebook, gracias por estar allí. Reciba por favor mi solicitud de amistad o mándeme una solicitud de amistad y gustosamente le aceptaremos. Evangelización Filadelfia, y por TikTok e Instagram también estamos allí presentes en esas redes, muy pronto en vivo en TikTok. Ahí están las redes. Gracias entonces. 2 Corintios 6, ahora somos cristianos, vamos al nuevo pacto.
Vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento para que usted vea cuál es esa adoración. Por eso es que quería unificar criterios, que es adoración. Lo entrelazan con una ofrenda, lo entrelazan con un cántico, lo entrelazan con un templo, lo entrelazan con una congregación. No, ¿a qué adoración se refería la mujer de Samaria con lo que hizo Jeroboam en aquel tiempo? ¿Y a qué adoración se refería Jesús? Y le está diciendo, ahora es donde Dios es espíritu y los que le adoran deben ser en espíritu y en verdad. Y esta adoración, ya Miqueas 6 y Oseas 6, la estaba algo como dirigiendo hacia un estilo de vida y no en sacrificios, holocaustos, ni ningún tipo de liturgia, porque ya Jehová no se complacía de ellos, porque lo estaban haciendo con un corazón, una palabra venezolana, un corazón chueco. Me refiero a los israelitas y a los judíos. 2 Corintios 6, consciente la persona, el cristiano, la revelación del cristiano, consciente de que Jesús en nosotros, ese Juan 4 está muy ligado con Juan 3. Nadie que crea en Jesús verdaderamente no dejará de recibir la gracia de Dios en su corazón. El Espíritu Santo mismo dentro de él. Y a eso me refiero. Ahora, si lo tengo adentro, ¿cómo lo adoro? ¿Cómo agarro una vaca y me la como yo mismo para que el Espíritu Santo que está dentro de mí reciba esa ofrenda? ¿Cómo agarro una botella de vino del mejor que hay en Israel para ofrecérsela a Jehová, a mi Señor que está en el corazón? ¿Cómo hago? Busquen el razonamiento. No hay forma ni manera, ya está dentro. Ya no está ni en Jerusalén, ni en la ciudad santa. Va a estar, sí. Va a llegar, cuando vuelva, aleluya, cuando vuelva va a llegar allá. Cuando venga por el rapto, no. Cuando venga a gobernar el mundo, ahora está en nuestros corazones. Por eso es que Jesús les decía a la samaritana, no, ya no va a ser ni aquí ni allá, hija. Va a ser en espíritu y en verdad. Y estos adoradores, el Padre busca. ¿Y cómo le adoramos? 2 Corintios 6, consciente de que Jesús está en nosotros, para guiarnos en nuestra fe, primeramente. Y eso habla 2 Corintios capítulo 6. Dice la segunda parte del verso 16, estamos rapidito de tiempo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Clarito pues. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cita Levítico, está citando Ezequiel, el capítulo 37, aquel cuando manda a Ezequiel a hablarle a los huesos muertos. Al final de todo el capítulo, no hay de verso, léalo todo. Todo el verso, el capítulo 37, y al final dice que él habitará y andará entre ellos, hablándole de Israel, ¿no? Aquella profecía tan extraordinaria que aún no se ha cumplido para Israel, pero nosotros la podemos tomar para nosotros, ¿ves? Ahí sí, porque ya habita entre nosotros. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Corinto, el apóstol Pablo está confirmando, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos. Escucha bien, ahora viene y dice, ya tienes el Espíritu Santo dentro, Dios está en ti. Entonces dice, sal de en medio de ellos. ¿De quién? Una exhortación que el apóstol habla en relación a la idolatría. No os unáis en yugos desiguales, estoy en la misma 2 Corintios 6, en el verso 14. No, después léalo todo. Yo voy a decirle el final, pero usted lo puede leer todo, es más bonito. Para que así sea el Espíritu Santo que está dentro de usted convenciéndole lo que está leyendo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia puede tener Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces está haciendo un llamado a la fe. Y estaba hablando de la idolatría. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estamos en el Nuevo Testamento, el libro para cristianos verdaderos.
tomando en cuenta que el Antiguo Testamento también es nuestro libro, pero de referencia. El Señor hizo todo por nosotros, todo por nosotros. Aún lo está haciendo. Dios en nosotros nos convence. Nosotros lo que hicimos fue del pecado. Él está haciendo todo por nosotros. Romanos 8. Consciente ahora el cristiano, consciente de que Jesús en nosotros está para guiarnos en nuestra manera de vivir. Mire, una verdadera adoración. Adoración. Ese es el tipo de adoración que Jesucristo le estaba diciendo a la mujer de Samaria. Como dice Miqueas y Oseas. Sacrificios y holocaustos ya no quiero, sino misericordia, amor, tranquilidad, paz, ¿verdad? Comportamientos adecuados, como sugiere el Nuevo Testamento, en el amor primeramente. Dice Romanos 8, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice Pablo siempre, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Estamos hablándole entonces a la iglesia del Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Vio? Es una forma de vida, un estilo de vida con religión. ¿Sí? Como dice Santiago, la verdadera religión es apartarse del mal, atender a las viudas y a los huérfanos. Eso es la verdadera religión. ¿Ve? Apartarse del mal. Eso es adoración, la adoración que Jesucristo se refería en Juan 4, diciéndole a la samaritana, no es el torito, ni le lleves la ofrenda al torito, ni le quemes el cordero al torito. Porque allá en Jerusalén le queman la ofrenda a Jehová, porque nosotros sí sabemos lo que hacemos allá en el judaísmo, pero ahora es aquí en el corazón, aquí dentro, un estilo de vida. Primero les hablé de una fe, de lo que yo debo creer, absolutamente convencido de que Jesucristo es mi Señor. No tengo ninguna comunión, si la tengo con Cristo no la puedo tener con ídolos, si la tengo con Cristo no la puedo tener con el mundo, ni con nada de lo que quiera el mundo ofrecerme. Y después estoy hablando de un estilo de vida diario. Dice el verso 10, Romanos 8. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. El verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hay una constante, mire, mora en vosotros, vive en vosotros, está en vosotros. Porque a veces estamos en la congregación y decimos al Espíritu Santo que venga. Aló. Si está en mí, ¿cómo lo llamo? No entiendo. Hay cosas que no entiendo todavía, pero gloria a Dios, el Señor está haciendo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y lo sigue diciendo Pablo. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir el Espíritu, Dios en ti va a hacer morir las obras de la carne. Y así podrás alcanzar la vida. Aleluya. 1 Corintios 3, otra de la inspiración del Espíritu Santo a nuestro hermano apóstol Pablo. 1 Corintios 3. Dice el verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pregunta, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lea 1 Corintios para que, estoy aislando el verso, pero para que usted lo entienda, pero tiene que leerlo todo. Está hablando de manera, en el verso 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. En el verso 3 dice, porque si sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, unos decían que era de Apolo, otros decían que era de Pablo, otros decían que era de Pedro, y existía esa contienda entre hermanos. Entonces, si estoy hablando de 1 Corintios 3, usted tiene que tener una clara conciencia de que Jesús está en vosotros, para que éste le pueda guiar en una conducción diaria de vida para con el prójimo, para con el amado hermano. O sea, arriba nuestra fe,
nuestra conducción de vida, teniendo el Espíritu Santo delante de Dios, después de Romanos 8, del diario vivir, del pecado en nosotros, sacarlo completamente, todo tipo de pensamientos mal que ofendan a la palabra de Dios o a Dios en sus sugerencias que establece en la Biblia. Siempre he dicho, esto no es impuesto, esto debe ser por amor. Y si el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, más aún debe ser por amor. Entonces dice el 1 Corintios 3 se refiere a un trato, si lee todo el capítulo, se refiere a una celos, contiendas, divisiones, pleitos entre personas. Si Cristo está en mí, no debería existir eso. No debería existir, debería existir una conducción de vida en relación al prójimo y a los hermanos. Sigo en 1 Corintios 6, sigo en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 6, primero leí segunda, ahora es primera. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Otra vez, reconfirmando que esta es la adoración. Cristo en mí es el que me va a hacer vivir. Y ya yo no voy a estar con sacrificios, holocaustos, libaciones, ofrendas, sino con una forma de adorar a Dios, como Jesús le dijo a la samaritana, en espíritu y en verdad, entendiendo que es mi vida, mi estilo de vida, mi forma de conducirme en mi trabajo, mi forma de conducirme con las personas, mi forma de conducirme con la congregación, mi forma de conducirme con las autoridades puestas por los gobiernos, mi forma de fe, lo que yo crea. 1 Corintios 6, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Huid de las fornicaciones. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¡Wow! Esto es como dice el 19, 1 Corintios 6. Y está hablando de que nosotros debemos tener un claro conocimiento y entendimiento de que Cristo vive en nosotros para guiarnos en el respeto hacia nuestro propio cuerpo. Un pecado que es inmoralidad sexual, que tiene miles de formas de activarse a través de los huestes espirituales de maldad y los gobernadores de este mundo, infinidades de formas, y en este tiempo más abierto y devastado, público y terrible. Hay un llamado también a eso. ¿Está el Espíritu Santo de ti? Bueno, ¿y qué haces entonces con la segunda mujer que no es la tuya? Y de paso es la mujer del otro. ¿Todavía estás en eso? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y no solamente eso, la pornografía por internet. O no digo más, que el Espíritu Santo trate con su corazón. Efesios capítulo 2, dice el verso 19, ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Me extiendo un poquito para que entiendan Cristo en nosotros, en quien todo el edificio, ahora estoy hablando de un templo, ya viene más o menos la concordancia, ¿no? Adoración, templo, congregación, y vamos a hablar también de lo que es iglesia, ¿no? Para que podamos entender y unificar criterios con el Señor. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cuál edificio? Dice el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, escuche bien, para morada de Dios en el Espíritu. Ahí está el edificio, pues. Ahí está la catedral, la basílica. Ahí está el templo. Morada de Dios. Bueno, hablando que este es un claro entendimiento, ¿verdad?, de Jesús en nosotros, para que nosotros nos podamos definir nuestra identidad con la esperanza en las moradas del Señor, en el cielo. Porque si lee Efesios 2, todo, usted va a encontrarse que vosotros en otros tiempos estabais lejos, pero ahora sí creemos, y que este se ha ganado todo lo que se ha ganado por su acción expiatoria, y nos lo ha endosado a la iglesia, se lo ha englosado a la iglesia. ¿Me entiende? Que ahora es Cristo Jesús, Cristo en nosotros, nos da esa conciencia para entender, pues,
cuál es mi identidad en este planeta, que no soy del planeta. Mi identidad, mi nacionalidad en este planeta, y Pedro lo reconfirma, para no solamente esperar o tener la esperanza que Efesios me da en el capítulo 2, allá en el cielo, sino de la forma que me debo conducir ante tanta persecución, padecimiento, vituperio, crítica, bueno, aquí en este país es suave, porque de verdad que mis oídos, lo que a veces llega a mis oídos ni me afecta, pero hay países donde asesinan a los cristianos, hay países donde los apresan, los arrestan y los meten 5, 10 años, 20 cadenas perpetuas de cárcel por tener un Dios que no es el que los gobiernos dicen que deben adorar. Aquí es fácil, aquí nosotros estamos expuestos nada más a que una persona que no tiene ni siquiera a Cristo en el corazón te señale. Hablando de la gente que es incrédula, pues, que a veces nos sacan de las casas, nos corren. No, o en las calles también, ¿ves? Nos insultan. Y a veces personas que dicen que son cristianos también se dan a la tarea de hacer ese tipo de crítica, pero como no son cristianos, uno tampoco no le da mucha importancia. Pero hay países donde el padecimiento y la persecución son extremas. En Corea del Norte, en el oriente del mundo, hay persecuciones extremas contra el cristianismo. Primera de Pedro, sigo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 4 dice, el verso 12, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os acontecerá, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de nuestro Señor, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ahí está otra vez el Espíritu en nosotros, y es el que nos da el gozo, nos da la paciencia para soportar estas persecuciones. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y me voy a ir con esto que les hablé, espero que les haya sido de edificación a todos. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros nos debe enseñar, y lo aprendí, amado, no es difícil. Esa adoración se puede lograr entendiendo la revelación absoluta que es Cristo en mí la esperanza de gloria. Es Cristo en este templo. Cuando usted eso se le revela en su espíritu, no hay liturgia, no hay esclavitud religiosa, no hay ley, no hay nada que lo pueda atar. Usted va a poder adorar al Dios y va a aprender con la ayuda del precioso Espíritu Santo que mora en usted a adorar a Dios en espíritu y en verdad, con su estilo de vida, con su forma de hablar, con su forma de pensar. Y ese es el llamado que Dios le está haciendo a la iglesia. Una necesidad de volverse a las Escrituras, una necesidad de tener un claro conocimiento, como dijo Miqueas, no quiero holocausto ya, ni sacrificio, quiero es misericordia y conocimiento. Conózcalo. No se conforme con lo que oye de Jesús en la radio, en internet. El internet está minado, minado de cristianismo. Cuidado, y también se desvía con ese cristianismo hasta raro que a veces cantan cosas que ni siquiera están en la Biblia, las canciones, personas que dicen cualquier loquetera, ¿me entiende? Pero usted agarre lo que escuche y llévelo anótelo y lo va a la Biblia. ¿Será eso lo que está diciendo? Y usted mismo lo investiga. Y el estudio de la palabra de Dios le va a llevar a usted a una victoria extraordinaria que no tiene nada que ver con lo que usted ha creído hasta ahora, que es el cristianismo. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Nada. Dios trata con su iglesia. Le hace ver su voluntad. Y la voluntad plena está en que nosotros conozcamos a quien nos rescató. Y el conocerle le va a llevar a una sola cosa, a enamorarse. Se va a enamorar, porque no hay nada que se iguale a este que presenta la palabra de Dios como su Dios. No hay nada que lo pueda superar. Allí lo puede conocer y allí se va a enamorar. Ya hágalo.
llámese la atención a usted mismo y abra esa palabra. No, amado, la Biblia es bella, es hermosa, te da una información de la cual tú tienes que tener un entendimiento claro, por supuesto ayudado por el tierno y precioso Espíritu Santo en nosotros, en nosotros. Sin ese Espíritu usted no va a entender nada. Si no lo entiende, le voy a dar un consejo, ore a Dios para que le dé su Espíritu. Arrepiéntase y para que le perdone y le dé su Espíritu y pueda entender esa extraordinaria palabra de Dios que está en la Biblia, pues. Acuérdense que quiero unificar criterios de adoración. Congregación es importante. La palabra congregación en relación a la adoración, esas reuniones santas que convocaban los hijos de Leví cuando el tabernáculo. Pero forma parte también de esos ofrendas, sacrificios, libaciones. Ya estamos claros que la adoración es un estilo de vida, amado. Es un entendimiento claro de que Dios está en usted y que tiene que dejar el pecado, tiene que afianzarse en su fe y tiene que caminar en relación al prójimo y a sus hermanos de una forma adorando a Dios. Bueno, muchas gracias por estar allí oyendo, aquí en las redes. Gracias por ver y comparta este video. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hágase amigo en Evangelización Filadelfia Facebook. Se lo pido por favor. Dios les bendiga a todos y pues que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes.